Bendiciones, mis amados, reciban un saludo muy especial en este día. Bienvenidos a nuestro programa Palabra de Dios. Hoy quiero ir al Evangelio de Marcos capítulo 5 y mirar los versículos 21 al 43. Un relato muy conocido por todos nosotros. Relato que nos habla de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Cristo. ¿Quién de nosotros no ha escuchado una enseñanza o una predicación con referente a este relato? Quisiera que en su tiempo de devocional, en su tiempo con Dios, pudiera leer los 23 versículos, ya que por factor tiempo no lo podemos hacer. Así que nos queda como tarea. Bien, mis hermanos, quiero hacer una introducción. En Marcos capítulo 4, Jesús calma una gran tormenta o una gran tempestad que se desató sobre el mar. Jesús va con sus discípulos y sus discípulos lo despiertan de la barca porque se desató una fuerte tormenta. Estos hombres, a pesar que conocían el mar, eran hombres que tenían mucha experiencia, vieron una gran amenaza para sus vidas, así que deciden despertar a Jesús. Jesús se levanta, reprende el viento y la tempestad se calma. Aquí Jesús muestra su poder con la naturaleza. O sea, el poder que Cristo ejerce sobre la naturaleza, sobre las cosas creadas, sobre todo lo que hay en el universo. En Marcos capítulo 5, ahí a partir del versículo 1 al 20, encontramos el relato del endemoniado de Gadara. Un hombre que tiene más de 2000 demonios. Cristo llega a la región de Gadara, lo liberta. Este milagro causa un gran impacto. La gente de Gadara prefiere que Jesús se vaya, no lo quieren tener. Pero vemos aquí a Jesús ejerciendo también su poder sobre las huestes demoníacas, sobre los espíritus malignos. Así que Jesús viene mostrando su poder en la naturaleza y en las huestes demoníacas o en el poder maligno, porque los demonios tienen poder. No son tan poderosos como Jesús, pero ellos tienen y ejercen poder sobre este mundo terrenal. Espiritualmente ellos afligen y atormentan la vida de las personas. Y Jesús liberta a este hombre mostrando su poder sobre el mismo Satanás. Ahora, en este capítulo 5, a partir del versículo 21, Jesús va a mostrar su poder con la muerte. Recordemos que la hija de Jairo estaba enferma, ella muere, Jesús va a su casa, me estoy adelantando un poquito, y le resucita. Así que Jesús muestra su poder con la muerte. La muerte tiene que someterse al mismo Cristo y sana a esta mujer del flujo de sangre, su poder sobre la enfermedad. Así que podemos notar que el Evangelio de Marcos es un libro o un evangelio extraordinario, ya que podemos ver el poder de Cristo en acción. Ahora, hoy quiero enseñar sobre las similitudes o los parecidos que tiene Jairo y esta mujer. Esta mujer y este personaje o principal de la sinagoga se asemejan en algunas cosas y las vamos a ver. Y a través de esas similitudes vamos a aprender algunas lecciones importantes para nuestra vida. En primer lugar, la primera semejanza o parecido es que ambos presentaron necesidad. Jairo tiene a su hija enferma, su hija muere, la mujer tiene un flujo de sangre, un problema que no es de días, de meses, ni siquiera de un año. La Biblia dice que es una mujer que ha padecido durante 12 años y aún todo lo que ella tenía, su dinero ahorrado, lo gastó en los médicos. Esta mujer presenta un problema físico en su cuerpo y esta mujer, mis hermanos, tiene esa necesidad tan grande que es la razón por la que ella busca a Cristo. Entonces vemos en primer lugar como lección que todos tenemos necesidad. Jairo era un principal, por eso es que sabemos el nombre de Jairo, o sea, porque era un hombre reconocido, era un hombre popular, era un principal
de la sinagoga, era una persona que era respetada. En cambio, pues el nombre de esta mujer quedó como en el aire porque pues esta mujer no era tan importante como Jairo, era una mujer que estaba tras bambalinas y es así, mis hermanos, que pues no conocemos el nombre. Pero aquí la lección está en que independientemente del estatus, independientemente de la persona, si es profesional, no profesional, si es rica, si es pobre, todos presentamos necesidades. A todos se nos presentan circunstancias y adversidades. Aún al niño, al joven, al adulto, al anciano, todos pasamos por necesidad. Aquí la enseñanza está en que es que nadie está exento en pasar por un problema, por una circunstancia difícil. Todos hemos experimentado una circunstancia adversa en nuestra vida. Yo preguntaría, levante la mano el que no ha pasado por una dificultad o por algo que se haya presentado en el hogar, en el trabajo, en el matrimonio, con los hijos, aún en los mismos pastores, en la misma familia pastoral se presentan problemas con los hijos, se presentan circunstancias adversas. Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo que cualquier persona puede pasar por una situación difícil. Aún nosotros nos parecemos también a Jairo y a esta mujer, porque ¿quién de nosotros no ha pasado por una circunstancia o una adversidad? Entonces, mis hermanos, que esto quede claro, porque a veces nosotros creemos que nos acercamos a Jesús y las circunstancias y los problemas se van a ir. Yo diría que es lo contrario. Por causa de Cristo, los problemas se van a aumentar. Las circunstancias van a ser más cada día, puesto que, mis hermanos, seguir a Cristo no es fácil. Entonces, mis hermanos, en segundo lugar, podríamos ver que ambos tuvieron fe. Y esa fe que ellos tuvieron se basó en el oír. Ambos escucharon hablar acerca de Jesús, escucharon hablar de sus milagros, de sus prodigios, de sus señales, escucharon hablar que Jesús era un hombre diferente, que Jesús enseñaba diferente, que aún Jesús tenía mucha compasión. Y tal vez esa característica de Jesús los llevó, mis hermanos, como vamos a ver más adelante, a buscarle. Entonces, mis hermanos, vemos que ambos tuvieron fe y esa fe vino a través del oír. Si ellos no hubieran escuchado de Jesús, ellos no habían obtenido o recibido el milagro. Así que se cumple lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículo 17, donde dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. En tercer lugar, ellos o ambos fueron y buscaron a Jesús. Tal vez lo dije hablando sobre el segundo o la segunda semejanza, pero aquí vamos a hacer ya un poquito más, vamos a hacer más énfasis en este tercer punto. Recordemos, en primer lugar, ambos presentaron necesidad, ambos tuvieron fe, esa fe la basaron en el oír de Cristo. Y en tercer lugar, o la tercera semejanza, es que ambos buscaron a Jesús. En el verso 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y se postró a los pies de Jesús. En el verso 27 dice que cuando la mujer oyó hablar de Jesús, vino, o sea, Jairo vino, la mujer vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Miren, mis hermanos, que ambos buscaron a Cristo, ambos vinieron a Cristo. Y aquí hay una enseñanza muy importante. ¿A quién acudimos nosotros cuando se nos presenta una necesidad o una circunstancia adversa? Ya lo he dicho en varias predicaciones o en varios mensajes, ¿a quién buscamos cuando pasamos por un momento difícil, por un momento angustioso? ¿Qué camino o qué recurso buscamos? Y a veces llegamos a la conclusión que Jesús es la última prioridad para nosotros. A veces nos afanamos, a veces nos cargamos tanto que buscamos caminos equivocados.
Y como dice la palabra, pues el final de esa decisión equivocada o de escoger ese recurso que nosotros creemos que nos va a ayudar, vamos a encontrar pues que nos vamos a desilusionar porque como dice la palabra, el camino que nosotros tomamos conforme a nuestro propio capricho, a nuestra propia voluntad, es un camino que traerá la muerte. Y los recursos que a veces ubicamos aún van en contra de la palabra de Dios. Nosotros encontramos aún creyentes que todavía le tienen fe, como a San Gregorio, como a los brujos, como a aquellas personas que hacen riegos, que hacen limpiezas. Es increíble, pero personalmente nosotros hemos tenido que vivir experiencias donde personas han venido y han reconocido que en su angustia, en su afán, acudieron aconsejados mal por una persona y fueron y visitaron un brujo o para que les hiciera un baño o una limpieza. Tal vez usted diga, el pastor está exagerando o está mintiendo, pero sé y estoy convencido de que hay personas que buscan un recurso equivocado. Y por experiencia propia hemos escuchado de personas que han conocido de Cristo o conocen de Cristo que cayeron en esa trampa, aún de que fueran y le leyeran la mano y las cartas. Y aún mis hermanos pagaron consulta para que San Gregorio les hiciera el milagrito. Así que mis hermanos, a veces nos dejamos llevar por las situaciones y a veces nos dejamos llevar porque como Dios no nos responde en el momento, entonces vamos a ir nosotros y buscamos la manera en que podamos solucionar el problema más rápido. Y al final, pues mis hermanos, vamos a entender de que el problema, la circunstancia, la necesidad se va a acrecentar o va a aumentar, porque eso es lo que hacemos en nuestra necedad o insensatez. Ahora, mis hermanos, en cuarto lugar, ambos tuvieron que vencer obstáculos. Para ninguno de los dos fue fácil llegar a Jesús. Jairo tuvo que vencer, mis hermanos, obstáculos. ¿Qué obstáculos tuvo que vencer Jairo? Jairo tuvo que enfrentarse a la tradición. Recordemos, mis hermanos, que Jesús había tenido problemas con los de la sinagoga. Inclusive mis hermanos a él llegaron a expulsarlo. Y Jairo es un principal de la sinagoga. Y Jairo fue a buscar a Cristo. Esta actitud o esta acción de Jairo de ir a buscar a Jesús le traería a él crítica y señalamiento por parte de los que también conformaban o estaban en la sinagoga. Él tuvo que, mis hermanos, vencer un obstáculo y es el de humillarse. Jairo, como principal de la sinagoga, era un hombre al que se le rendía pleitesía, era un hombre que se le rendía, mis hermanos, el saludo, se le rendía como esa benevolencia, precisamente porque era un principal. Y él ahora tiene que ir a buscar a Jesús, a aquel revolucionario que está causando problemas en los fariseos, en los escribas, en los ancianos, aún en los principales de la sinagoga, y tiene que ir a buscarlo. Así que ese es un obstáculo. Para Jairo no fue fácil. Tal vez la persona dice, no, pero es que él era un hombre importante. Pero como quien dice, él estaba yendo en contra de sus propios principios porque estaba buscando a aquel que prácticamente se le estaba oponiendo o se había convertido en una competencia. Otra cosa, mis hermanos, o otro obstáculo que Jairo tiene que vencer es con la duda y sus emociones. ¿Por qué? Porque recordemos que él sale a buscar la sanidad para su hija, pero estando con Cristo, vienen a los que llamamos los ladrones de la fe y le dicen, Jairo, no molestes más al maestro, tu hija acaba de morir. Entonces, mis hermanos, vemos que Jairo ha hecho un esfuerzo, Jairo ha empezado a vencer obstáculos. Ahora el obstáculo más fuerte es el de la incertidumbre, el de la duda y batallar con sus emociones porque su hija ha muerto. Pero hay un detalle interesante en el relato que a veces nosotros pasamos como por alto, y es que ¿quién salió primero a buscar a Jesús? ¿Quién llegó primero donde Jesús? Vemos que el que llegó primero fue Jairo.
Y prácticamente Jairo ya había convencido a Jesús para que fuera hacia su casa. Y preciso, cuando Jesús decide ir a su casa, se presenta alguien más. Y es esta mujer con el flujo de sangre. Pongámonos a pensar un momentico en Jairo. Jairo ha vencido obstáculos, ha llegado donde Jesús y Jesús dice, bueno, vamos a su casa. Y van por el camino y de pronto Jesús se detiene porque alguien le ha tocado. Y es una mujer que tiene flujo de sangre. Jairo, mis hermanos, tal vez muy cortés, muy prudente, tuvo, mis hermanos, que contenerse. Y tal vez muchas preguntas vinieron a su mente. ¿Cómo es posible? ¿Por qué precisamente en este momento esta mujer viene a detener a Cristo? ¿Por qué precisamente esta mujer tiene que hacer que Jesús se detenga si mi hija está enferma, si mi hija prácticamente se va a morir? Porque él salió cuando su hija estaba enferma. Él se entera de la muerte es precisamente cuando está Cristo. Y tal vez, mis hermanos, Jairo dice, cuando vienen y le dicen, tu hija acaba de morir, no moleste más a Jesús, tal vez, no sé, mis hermanos, la Biblia no lo dice, pero él pudo haber culpado ese momento donde esta mujer interrumpió que Jesús se desplazara a su casa. Entonces, mis hermanos, eso es lo que llamamos alguien más primero. Recuerden, mis hermanos, que todos tenemos necesidad. Todos estamos pidiéndole a Jesús que nos responda o nos dé respuesta con referente a alguna situación que estemos pasando. Pero aunque usted no lo crea, hay otros que vienen y tal vez vienen aún detrás de nosotros y ellos recibirán primero. Y es algo con lo que nosotros tenemos que batallar. Pero ¿cómo así? Y es algo, mis hermanos, que hasta se presenta en todas las situaciones de la vida, porque Él recibe primero y no yo, porque, o sea, yo debo recibir primero porque yo fui el que salí a buscar primeramente a Jesús. Entonces, yo primero fui el que manifesté mi problema ante Jesús. Pero miren, mis hermanos, que la misma Biblia nos dice que los últimos serán primeros en el reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar, es algo con lo que nosotros tenemos que batallar. Y Jairo en este momento tuvo que vencer ese obstáculo, de ese momento de detención, lo llamo yo, donde Jesús, mis hermanos, ya había logrado convencerlo. Jesús le había dicho, listo, vámonos para... Tal vez no lo dijo porque la Biblia no dice que Jesús le respondió a Jairo, sino solamente en un momento crucial. Es precisamente que Jesús, cuando escucha que le dicen que su hija ha muerto, se queda mirando a Jairo y le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Bueno, me estoy adelantando un poquito. Pero aquí lo interesante es notar que uno de los obstáculos más grandes que Jairo tuvo que presentar, más que su reputación, más que su humillación ante Jesús, que ante la duda, fue saber que una mujer se atravesó en el camino y tal vez él tuvo que lidiar, y repito, con ese pensamiento. Si esta mujer no se hubiera atravesado, tal vez mi hija no habría muerto. Ahora, enfoquémonos en la mujer. La mujer también tuvo que vencer obstáculos. Es nuestra cuarta semejanza. Esta mujer era una mujer, mis hermanos, que no tenía fuerza. Una mujer que estaba totalmente débil. Precisamente había perdido durante 12 años sangre en su cuerpo. Quiere decir entonces que su hemoglobina, si lo estoy diciendo correctamente, estaba muy baja. Por lo tanto, era una mujer que era débil, era una mujer que no podía desplazarse rápidamente. Y creemos que esta mujer, al tocar el manto o el borde del manto de Jesús, es porque esta mujer llegó arrastrándose. Y llegó arrastrándose para tocar el manto porque no podía estar de pie. Hay algunas personas que creen que la mujer era como supersticiosa en el sentido de que ella dijo, si tan solo tocaré el manto. Parece que algunos creen que ella da a entender que tenía más fe en la vestidura de Cristo que en lo que Cristo podía obrar a través de ella. Y no es así. Ella toca el borde de su manto es porque no puede estar de pie. Y la fe de ella es tan grande que ella dice, así Jesús no me hable, así Jesús no me determine,
con solo yo tocar el manto, la vestidura de ese hombre que tiene poder y que puede obrar en mi vida, lo voy a hacer. Entonces, mis hermanos, esta mujer tiene que enfrentarse a este obstáculo de su debilidad, falta de fuerza en su cuerpo, a la crítica, al señalamiento. Una mujer, mis hermanos, en la época de Cristo, con flujo de sangre, era una mujer que había sido declarada impura, una mujer que era inmunda. Esa palabra suena fuerte, pero era una mujer que tenía que estar en su casa guardándose, porque era una mujer que no podía, digamos, salir y relacionarse con las personas porque estaba en un estado de impureza o de inmundicia. Es más, se me viene a mi mente que ella también pudo haberse encontrado con Jairo y pudo haber visto a Jairo, porque es una situación que se presentó donde ellos se pudieron encontrar. Y es un encuentro que, si no hubiera sido por esa situación, nunca se hubiera dado, porque Jairo, como principal de la sinagoga, sabía que esa mujer era impura, que esa mujer era inmunda. Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo también como un encuentro entre dos personas que no podían hacerlo, pero solo Jesús lo está haciendo. Jesús lo está haciendo porque ambos se están acercando a la misma persona. Entonces, mis hermanos, aquí vemos entonces los obstáculos que ellos vencieron, tanto Jairo como la mujer. Y lo otro, mis hermanos, es que la mujer tiene que abrirse paso entre la multitud. Por eso es que cuando Jesús siente el toque dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, mis hermanos, como inconscientes y por falta de compasión, dicen, Señor, la multitud es mucha, te apretan y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Entonces vemos como esa falta de compasión, esa negligencia de los discípulos y sobre todo como el sarcasmo, ¿no? Porque es como una respuesta sarcástica hacia Jesús. ¿Cómo así que quién te ha tocado? ¿No ves que hay mucha multitud y cualquiera te puede tocar? Entonces, mis hermanos, miren ustedes nomás esa actitud. Bueno, pero no es el tema. Vemos entonces que Jairo, mis hermanos, y esta mujer presentaron la misma necesidad, tuvieron la misma fe, ambos fueron y buscaron a la persona correcta, porque esa es la gran enseñanza. La enseñanza es que en nuestro problema, en nuestra necesidad, no tenemos que buscar otro recurso, sino solamente a Cristo, que puede solucionar nuestro problema. Ambos, en cuarto lugar, tuvieron que vencer obstáculos y recordemos que así nosotros también tenemos que vencerlos. Sabemos, mis hermanos, que siempre algo se va a oponer, va a haber oposición. Y sobre todo en nosotros que buscamos a Cristo para que nos ayude, para que nos fortalezca. Acercarse a Jesús no es fácil. Tal vez, mis hermanos, tenemos que enfrentar lo mismo, la crítica, el señalamiento, la murmuración de nuestra familia, de nuestros amigos. Tenemos que batallar con la duda, con las emociones. Tenemos muchas veces que aguantar o ver que Dios está obrando primero en otras personas que en nosotros, y eso a veces como que nos incomoda o nos fastidia porque nosotros creemos, mis hermanos, que el mundo se mueve como que Dios se mueve como el mundo se mueve. O sea, el primero que llega es el primero que se atiende, pero aquí también aprendemos que las cosas son conforme al tiempo y a los designios de Dios. Que Dios va a obrar, Dios lo va a hacer. Pero independientemente, nosotros no podemos decir, Señor, yo fui el primero que te pedí, yo fui el primero que hice este ayunito, yo fui el primero que fui a la iglesia, yo fui el primero que hablé con el pastor. No, mis hermanos, Dios se mueve conforme a su preciosa voluntad. Y Él obra, mis hermanos, independientemente en el que Él quiere. Así que es una gran lección y es bueno que meditemos también en ello. Y finalmente, mis hermanos, en quinto lugar, ambos obtuvieron y recibieron su milagro. Noten ustedes, mis hermanos, para Jairo fue difícil. Y me llama la atención, mis hermanos, también un detalle interesante, y es que, bueno, Jairo dice, bueno, y esta mujer precisamente tiene que parar a Jesús o detener a Jesús, y lo tremendo es que dice que esta mujer le contó a Jesús todo lo que le había pasado durante esos 12 años. Note usted, mi hermano,
no solamente detiene a Jesús, sino que esta mujer le cuenta toda su tragedia. Imagínense, mi hermano, cuando esta mujer estaba contando, ya Señor, mi enfermedad empezó cuando yo tenía esta edad, me han tratado los médicos, me han hecho estos exámenes. Imagínense usted, hermanos, y Jairo esperando que Jesús vaya y le sane. Noten, hermanos, ustedes, si hago esa pausa, que no es fácil. No es fácil tener que soportar ese momento, lidiar con las emociones. Y tremendo, porque es en ese momento cuando vienen y le dicen los ladrones de la fe, le dicen, Jairo, ya no molestes más a Jesús. ¿Quién te ha dicho, ya no ores más? ¿Quién te ha dicho, ya no ayunes más? ¿Quién te ha dicho, no asistas más a la iglesia? Ya, deja así. Dios no te quiere. Dios no va a obrar en su vida. No pierdas el tiempo. Esa es la voz del enemigo. Esa es la voz de los ladrones de la fe que quieren, mis hermanos, echar a perder todo el esfuerzo que usted está haciendo para que Jesús obre en su vida. Así que aquí la enseñanza es también, mis hermanos, a no prestar oído a lo que la gente dice. Es prestar oído a lo que la palabra nos está diciendo y creer en sus promesas de que Dios va a obrar sobre nuestras vidas. Así que al final, mis hermanos, y ya para terminar, ambos obtuvieron y recibieron su milagro. Entonces, aquí vemos que independientemente de la necesidad, de la situación, del estrato, independientemente de los obstáculos que se tengan que vencer, independientemente si es una enfermedad física, si es un problema financiero, si es un problema de matrimonio, si es un problema en el trabajo, Dios va a obrar y vamos a recibir de Cristo su respuesta. Simplemente es de paciencia, simplemente es de esperar y aprender que Dios se mueve es en el tiempo de Él. Que esta palabra sea de bendición, edificación y motivación, mis hermanos, a seguir buscando de Cristo. Nos veremos en un próximo programa de Palabra de Dios y ahí estamos, mis hermanos. Bendiciones, un abrazo.